Muy buenas a todos. 22 de septiembre, oficialmente otoño. Y bien, creo que no hay mejor día para mostraros ya el primer vídeo en el que os voy a mostrar, os voy a contar un poco, os voy a relatar cómo alguien como yo, con un pasado netamente ciclista, que este año lleva 17.000 kilómetros, que lo he mirado antes, pasa en unos meses a correr un maratón. Para ello, voy primero, en el capítulo 0, que es este, a hablaros de dos cuestiones. El contexto, mi contexto particular y personal, y luego los primeros pasos. Empezando por el contexto, como digo, soy alguien que ha hecho bici desde la adolescencia, que su pasado es netamente ciclista, que ha estado vinculando al mundo del ciclismo durante muchos años, pero que en 2021, agosto de 2021, nace mi hijo. Yo en aquel momento trabajaba como fisioterapeuta en equipos ciclistas, viajando, una vida itinerante, nómada, que me gusta decir. Y bien, ese momento en el que nace el niño supone una catarsis personal y decido que no quiero pasar más días fuera de casa, que tengo que cambiar de trabajo, lo que implica, pues eso, saltar al vacío y hacer muchos cambios en mi vida teniendo muy poco tiempo disponible. En ese momento empiezo a correr a pie, empiezo a trabajar la fuerza, casi como una forma de supervivencia, de seguir manteniéndome medianamente en forma. Y resulta que me empieza a enganchar. Tantos me engancha que acabo apuntándome al Club de Atletismo de Arroyomolinos, que es donde yo vivo. Empiezo a entrenar con un grupo de allí y una cosa va llevando a otra, empiezo a hacer algún 10K, de repente hago una media y se me mete entre ceja y ceja a hacer un maratón, me inscribo a un maratón y cae el Maratón de Valencia 2022. Aproximadamente un año de preparación en el que pasé de ser alguien que solo montaba en bici, que no sabía correr, que era un patán corriendo, era incapaz de correr más de 1 kilómetro seguido y sobre todo las agujetas que tenía después eran infames, a de repente acabar un maratón y acabarlo, esta es la medalla, en 2 horas 54:21. Bajar de 3 horas en el primer maratón es algo que es una locura, una absoluta locura. Pues bien, o al menos para mí lo es, después de esto, vuelvo a coger la bici con furia. Tanto es así que además tengo una lesión bastante grave en el tobillo y no toco las zapatillas, no me da por correr y lo dejo completamente de lado. Pues me encuentro de nuevo en un momento de muchos cambios en mi vida y de alguna manera se me ha encendido de nuevo la bombilla. En vez de pasarme un invierno en el que iba a entrenar bastante menos, metido aquí en mi cueva, que como veis la tengo bien preparada para hacer pesas, para trabajar con una bici inteligente, plataformas y demás, pero es que me apetecía un revulsivo, así que, ¿por qué no? El segundo maratón. Y bien, me lo he estado planteando, creo que me da tiempo a prepararlo, a llegar bastante bien para intentar acercarme a la marca que tengo, en febrero o marzo. Por tanto, los maratones que me planteo hacer, pues desde el 2 de febrero, que es el maratón de Murcia, hasta marzo, que tenemos el de Barcelona, pues cualquiera de los que hay por en medio puede caer. Muy posiblemente sea el de Sevilla, que me apetece muchísimo. Se le considera uno de los grandes maratones después del de Valencia, o junto con el de Valencia y algún otro. Uno de los grandes maratones, un recorrido muy bueno, muy apto y que es icónico, y Sevilla es una ciudad maravillosa. Si no fuese ese, pues sería Barcelona, que es otro de los grandes, es una ciudad maravillosa y estaría muy guay también hacerlo. Pero ya llegaremos a... Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento, como os digo, iba a hablaros del contexto. El contexto que tuve antes, cuando hice el Maratón de Valencia, el contexto que tengo ahora, pues de menos tiempo, el invierno crudo de Madrid, donde salir en bici a deshoras pues no es para mí, al menos, recomendable, y donde me apetecía pues tener otro reto personal. A esto vamos a sumar la información de que cuando hace un año estuve preparándolo y me inscribí en el Club de Atletismo de Arroyomolinos, una de las primeras cosas que empezamos a trabajar fue muchísimo la fuerza, muchísimo la técnica y muchísimo series cortas. Contrariamente a lo que se pueda llegar a pensar, hice muy poco de tiradas largas, únicamente los 3-4 últimos meses, en los que en teoría mi técnica y mi capacidad para correr y mi eficiencia en la carrera ya eran más o menos decentes. Y bueno, esta última información nos enlaza con la segunda parte del vídeo, que es los primeros pasos. Los primeros pasos hace referencia a cómo alguien
que lleva toda su vida haciendo bici, que solo ha corrido un año de su vida para hacer un maratón y de repente lo deja, ahora lo retoma casi 3 años después y decide prepararse otro maratón. Pues bien, en todo este tiempo, como digo, apenas he corrido a pie, sabía o soy consciente de lo lesivo que es. Hay que decir que yo soy licenciado en INEF, luego graduado en fisioterapia y he estado vinculado al mundo del deporte durante mucho tiempo. Por tanto, entre la formación y lo que conozco mi cuerpo, pues digamos que más o menos sabía cómo dar estos primeros pasos en los que todavía considero que estoy. Cuando empezó esta idea en mi cabeza, ya fue en verano. Por tanto, pasado Transpírines y los problemas de salud que tuve después, prácticamente estuve con anemia, estuve con una infección y demás, quité antibióticos, me recuperé de todo esto y me dio por salir a trotar al menos un día a la semana, 30 minutos, 20 minutos, pero metiendo el resto de la semana bici y fuerza. Ahí empecé 1 o 2 sesiones de fuerza. Cuando hablo de fuerza, hablo de pesas, tren inferior. El tren superior más o menos lo he ido manteniendo durante todo el año, pues cuando iba pudiendo, aquí en casa en la cueva, bajaba con el niño y lo hacía. Pues bien, he estado durante esas semanas corriendo un día a la semana, bueno, corriendo o trotando o lo que sea, que me generaba unas agujetas brutales, metiendo 1 o 2 días de fuerza a la semana. Pasó Ride Across Girona, que fue a final de agosto, 1 de septiembre, y nada más pasar, ahí ya empecé a tener bastante menos tiempo para entrenar, se fueron precipitando cambios y demás, y empecé a correr a pie. Básicamente empecé a meter un día de carrera a pie de más de 40 minutos y el siguiente iba a ser cuando me recuperase de este anterior. El ritmo me daba igual, tenía que ser una zona de confort, una zona en la que pudiese hablar, porque hay que decir, amigo ciclista, que cardiovascularmente nosotros estamos bastante bien preparados, pero muscularmente la carrera no tiene nada que ver. Así que, como tenemos el motor, pero el chasis hay que hacerlo, intenté ser lo más progresivo posible. Durante todo este proceso, pues como digo, salía un día a trotar 40-45 minutos y cuando las agujetas empezaban a desaparecer, volvía a hacer lo mismo, evitando asfalto, premisa número 1, centrándome mucho en la técnica y la siguiente premisa es combinándolo con al menos 2 sesiones de fuerza semanales. En estas sesiones de fuerza ya empecé a trabajar más el componente velocidad, trabajos mucho más explosivos, todos los ejercicios, trabajos globales, y ha ido evolucionando hasta el punto en el que ya esta semana pasada conseguí meter 50 kilómetros de carrera con una tirada de 21 kilómetros. No estaba preparado, era un día que tuve un poquito más de tiempo, el fin de semana iba a ser muy complicado y una cosa llevó a otra y acabé haciendo 21 kilómetros. En cuanto a los ejercicios de fuerza, yo al final tengo un half rack, una media jaula, con una barra olímpica y con algunas mancuernas, unos pocos discos. Pues básicamente los ejercicios que hago son sentadilla, sentadilla búlgara, split y peso muerto. A veces intento meter el hip thrust, pero es un ejercicio que me gusta, pero por el tipo de barra y de disco que tengo, pues me cuesta bastante hacerlo yo aquí solo, entonces tampoco me obsesiona. Luego de tren superior, ejercicios globales, unas flexiones o un poquito de press banca, un poquito de dominadas, trabajo de core y sobre todo enfatizando muchísimo en la técnica y el componente velocidad. Los pesos que estoy moviendo son bastante ridículos para un tío de 80 kilos, pero no venimos a mover mucho peso, venimos a pedalear rápido o a correr rápido. Pues bien, como os decía, el primeros pasos o la fase de adaptación, que me gusta llamarla, comenzó realmente a principios de septiembre y posiblemente finaliza al final de este mes, porque ya tengo la sensación de que salgo a correr y recupero más o menos rápido. Si el viernes hice una media maratón, es que el jueves había salido con 2 de los amigos con los que preparé aquel Valencia 2022 y me tendieron una emboscada, hicimos un farlek, hicimos unos cambios de ritmo y aunque mi ritmo era deplorable, eran pues esos 6 minutos en los que a 4:30 iba agonizando, ya por lo menos fui capaz de ser yo el que elegía el ritmo al que corría y no era alguien luchando por mover una pierna detrás de otra sin sentido, sin técnica, sin fluidez, sin una pisada correcta. Así que, hablando de estos primeros pasos que estoy dando ahora, si os dais cuenta tienen bastante diferencia con los que os he hablado antes. Y es que cuando preparé aquel maratón de Valencia y partía de cero, directamente me fui con un club de atletismo y allí sí que cada día que entrenaba hacía
un calentamiento de unos 15-20 minutos seguido por unos 10 minutos de ejercicios de técnica, tobillo, movilidad, porque no era más que un azulejo intentando doblarse, intentando ser eficiente corriendo. Esta vez estoy empezando a meter otra vez los ejercicios de técnica, que ya os enseñaré en algún vídeo, pero me estoy centrando bastante más, pues porque ya estoy adaptado en la parte de carrera. Al final de la semana que viene, que creo que va a ser buen momento, cuando empiece octubre, ahí ya empezaremos con un entrenador, empezaremos a planificar y se podrá decir que estoy entrenando para un maratón, no adaptándome a correr para intentar poder entrenar a un maratón. Añadiendo al punto de partida la información de que mis mejores tiempos, aquellos tiempos que intentaré batir durante toda esta preparación, son básicamente en 10K 36 minutos, en la media maratón 1 hora 21 y, como os he dicho antes, en el maratón 2 horas 54. Poca broma el objetivo que me marco. Y una vez que os he hablado del contexto personal y os he hablado de los primeros pasos, no quiero terminar el vídeo sin dejar una referencia a todos aquellos, porque sois bastantes los que me habéis escrito, sobre todo por Instagram, hablando un poco de vuestro interés para intentar optimizar el entrenamiento en invierno o hacer algo diferente, de empezar a correr. Mi máximo consejo, si no tenéis experiencia, es que os pongáis en manos de alguien con experiencia. Y si es presencial o puede estar cerca de vosotros, mejor aún. Porque en la bici al final es dar pedales, el componente técnico es su importancia bastante menor, no hay impacto, no hay excéntrico, pero la carrera a pie podría ser muy lesiva. Como os digo, ciclistas, tenemos un motor bastante desarrollado porque al final hacemos muchas horas, nuestro aeróbico es bastante potente, pero no tenemos el chasis preparado. Y una de las mejores formas de evitar esas lesiones pues, es tener un entrenador que, si encima puede estar encima de vosotros o conocéis algún club de atletismo, algún club en el que podáis integraros y entrenar con más gente, que os vean la técnica, que os haga las correcciones, que os expliquen los ejercicios, saldréis ganando. ¿Que no podéis? Pues oye, un entrenador online, hay muchísimas opciones y que os vaya guiando para evitar esa temida lesión. Y os aseguro que en unas semanas, un par de meses como mucho si no habéis corrido nunca, vais a coger hasta el gustillo ese a correr, a sentir que avanzas. Porque si pensamos que la bici es agradecida, el running lo es todavía más. En la bici al final tú ves el resultado sobre todo en los vatios y a lo mejor en tiempos que tú te vayas cronometrando. Pero es que corriendo a pie, el minuto por kilómetro, y sobre todo si haces algo de pista, vas a ver una evolución brutal. Y a mí eso fue una de las cosas que me acabó motivando tanto para aquella preparación a Valencia. Y no me enrollo más, que este vídeo iba a ser uno de los más cortos que os quería mostrar de esta preparación y se me está yendo de las manos, me gusta demasiado hablar. Ahora, por favor, en comentarios, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os guste que os muestre, ya sea de material, de entrenamiento, de ejercicios, de rutinas, de técnica, de entrenamientos típicos que queráis que os vaya grabando, de cómo hago un fartlek, cómo voy a la pista, cómo... Ese tipo de cositas que suelen ser interesantes y que muchas veces muchos damos por hecho. Si creéis que os puede interesar, que queréis conocer algo, en comentarios os leo siempre, os contesto y tomo nota para próximos vídeos. Que espero que no pase tanto tiempo en publicar otro. Y es que los malabares diarios con niño, trabajo, familia, amigos, son una locura. Ah, y se me olvidaba que sí, que quiero hacer otro maratón, que voy a correr bastante más a pie. Pero las bicis, creo que un par de días a la semana podré rascar. Dependiendo de las semanas, podré rascarlos y los rascaré, porque el ciclista nunca deja de serlo.